Este verano ha fallecido, yo diría que un poco silenciosamente y a la tierna edad de 68 años, sin que casi nadie lo esperase. Y sí, no me digáis que 68 años no es joven, porque estamos en 2026. A mí me parece ultra joven. Ha muerto, quiero decir, Chuck Russell, que es un director que probablemente a los menos cinéfilos no les suene, pero estoy seguro que a las 4 o 5 películas que hizo sí que les suenan. Y les suenan mucho, porque fueron películas no solo exitosas, sino que yo te diría que incluso relevantes. Pero Chuck Russell era uno de esos directores humildes y sin tampoco una marca de autor, lo cual a la vez le facilitaba pasar de un género a otro, aunque su preferencia fundamental fue el cine de terror, que hizo que se convirtiera en uno de los directores más silenciosamente queridos en cierto tipo de aficionados al cine de los 80 y 90, porque las 5 o 6 películas que os voy a nombrar suyas, ya os digo que son verdaderamente icónicas, y ahora que Chuck Russell ya no está, pues lo van a ser todavía más, al menos en mi pequeño y humilde corazón. Chuck Russell es el director de la tercera entrega de Pesadilla en Elm Street, que se subtituló Los Guerreros del Sueño. Si hay quien te dice que es la mejor entrega de Freddy Krueger, pues a lo mejor tampoco anda desencaminado. Yo creo que tutea a la original de Wes Craven y cuando no, en cierto modo la supera. ¿Por qué? Es una película que fue la primera en presentarte a Freddy Krueger como un icono pop y un personaje casi semi-humorístico. El villano de la función ya empezaba a ser el protagonista, y sus maneras ingeniosas de acabar con el victimario juvenil en esta película realmente dieron rienda suelta a la imaginación. Chuck Russell, que escribió la película con Frank Darabont, el guionista de Cadena Perpetua, y un tío con muchos paralelismos en su carrera, poco abundante pero muy brillante y atada a estos géneros, realmente echó el resto en la imaginación y caracterización de los sueños y de la muerte de los personajes, lo cual era absolutamente fiel al concepto original de Wes Craven de hacer algo atado al inconsciente colectivo y a la vez pues también al arte y al oficio de las películas de efectos especiales de un mayor presupuesto de los años 80, es decir, que era una película con un montón de maquillajes y soluciones imaginativas y escenas icónicas. Ya desde el cartel original de la película, que a mí me aterrorizaba de pequeño en el videoclub, esta peli, Los Guerreros del Sueño, triunfa al presentar un tema musical de Dokken, cuyo videoclip creo recordar que también dirigió el propio Chuck Russell, que es verdaderamente icónico si te gusta el glam rock de esta época. Una protagonista que realmente consiguió saltar a la fama a partir de esta peli, que fue Patricia Arquette, y escenas míticas como esa serpiente con forma fálica que es Freddy Krueger devorando a una de las chicas, o la muerte de la televisión, y muchos otros elementos que realmente propulsaron la saga a otro terreno de fantasía. Y esto es gracias a Chuck Russell, que facturó aquí una peli verdaderamente icónica y de las más importantes del género de fantasía de los años 80. Solo un año después, aprovechando el éxito de esta peli, y también en compañía de Frank Darabont en el guión, Chuck Russell dirigió y coescribió un remake que puede pasar a la historia de los mejores remakes de la historia del cine. Sí, me estoy sobrando absolutamente, pero es que creo que es ocasión para ello. The Blob fue el remake de la famosa película de la masa devoradora, protagonizada por Steve McQueen, uno de los epítomes del cine de fantasía de los años 50. Lo que pasa es que Chuck Russell, con El terror no tiene forma, que fue como se tituló aquí en España, lo que hizo fue una película de los 80, mucho más agresiva en el despliegue de efectos especiales de la época, que hoy pueden ser igualmente obsoletos como obsoletos eran los de los 50 en los 80, y sobre todo una película particularmente voraz, violenta, nihilista, bruta. Hay muertes en esta película que yo creo que igualan el nivel de violencia de posteriores pelis de horror y tortura como Saw o como Hostel. Hay una crueldad a la hora de matar ancianos, niños y personas que en definitiva no lo merecen, que resulta de una sordidez, yo diría que sorprendente en una película de estas características. Muchas veces nos acercamos a las pelis de terror de los 80 con una cierta nostalgia que luego la película no es capaz de estar a la altura. Es decir, que hemos visto cosas que la superen. Yo te aseguro que El terror no tiene forma, tiene ese aroma de película de los 50, pero con un nivel de violencia que supera con creces el de los 80. Es decir, que es perfectamente equiparable. Hay fallecimientos y decesos en esta película que a mí me traumatizan, como el de la cabina telefónica,
Está el del fregadero, por Dios, el del fregadero, y otras muchas más ideas verdaderamente diabólicas de esta masa devoradora que simplemente va comiendo y comiendo y comiendo gente y permitiendo que se derritan en su interior. Es tan tonto y tan brillante como eso, pero la película te aseguro que responde a las expectativas de cualquier aficionado al género, de esa década y también de esta. Échale por favor un vistazo y búscala con ahínco, porque esta película se merece y son más. Fue un fracaso en su momento, pero devino título de culto de una manera absolutamente merecida. Luego ya de ahí saltamos a los 90 y los efectos digitales, y Chuck Russell, he de decirte que hizo la transición verdaderamente bien. Chuck Russell es el director y responsable de el salto al cine y de la fama y a la fama de Jim Carrey con La Máscara, una película que yo creo que no solo fue generacional, sino que también tiene el poder de seguir gustando, porque tiene este aspecto de película para adultos, pero también para niños, pero inquietante, pero a la vez de un humor grosero y juvenil que asocias perfectamente a la figura de Jim Carrey, que venía de Dos tontos muy tontos, pero que aquí pues realmente irrumpió en el cine hipertaquillero con una película de efectos especiales que hacía un uso intensivo para la época de lo que era el ordenador a la hora de caracterizar al personaje. Es decir, que Jim Carrey podía desplegar toda su mímica, pero también los ingenieros de efectos digitales, que en ese momento eran absolutamente novedosos. Estamos en el año 94, solo un poquito después de Terminator 2 y Jurassic Park, y todavía representaba pues una cosa llamativa para el espectador. La estética gótica, como de Comical o Dick Tracy. Cameron Díaz, que también saltó a la fama en esta película y que está verdaderamente un descubrimiento en todos los sentidos, está también aquí presente. Así que muchas cosas que comentar en La Máscara, película que merece la pena igualmente repasar. Quizá no tan afamada, pero igualmente entretenida, es Eraser, Eliminador, una película del año 96, de verano totalmente, que cuando salió pues se percibió como una película que apuntaba cierta decadencia en la carrera de su protagonista, Arnold Schwarzenegger. Es decir, que empezaba a repetirse, a hacer un poco lo mismo, y el cine de acción estaba cambiando hacia pues otras orientaciones y otro tipo de películas. Eraser, pese a ello, recaudó sus $100 millones, vamos, que no fue un fracaso en absoluto, y dejó testimonio del buen hacer de Chuck Russell en la dirección de una película de acción que se alejaba del terror, pero que utilizaba los efectos digitales con ese caimán que ya es bolsa de viaje y la memorable absolutamente escena del avión en donde Schwarzenegger hacía un duelo del salvaje oeste, sí, con un avión del tamaño de un 747, al que por supuesto vencía. Eso, la música de Alan Silvestre y una trama que en realidad importaba poco, porque lo que molaba era ver a Schwarzenegger tratando de desplegar inútilmente su química sexual con Vanessa Williams, pero que en todo caso era una pareja rítmica pero carismática, pues lo convierten en uno de los últimos y mejores estertores del cine de acción norteamericano, que más o menos en esa década empezó a fenecer probablemente para siempre. Así que Eraser, Eliminador, película de Warner, de la cual está saliendo ahora mismo una edición mega especial en 4K, pues quizá te reporte 100 y pico minutos de saludable entretenimiento de verano. También un saludable entretenimiento de verano era la antepenúltima de las películas que te quiero citar aquí, que es El Rey Escorpión. Para muchos compañeros míos, mejor incluso que las películas de Stephen Sommers, de las cuales se extrajo a modo de spin-off. Utilizaba el personaje del Rey Escorpión de Dwayne Johnson, que salía como villano en la segunda parte de La Momia, de Brendan Fraser, para hacer una película de brujería y capa y espada a la antigua usanza, en donde Chuck Russell yo creo que entendió perfectamente el encargo del estudio. Hizo una película totalmente pulp, en donde realmente todo en ella respiraba aroma de tebeo de grapa, con lo cual yo creo que el encargo de hacer un entretenimiento de fin de semana, una película más amena, más ligera, más pequeña y de serie B, y que a la vez cumpliera el encargo de, uno, lanzar a la fama a Dwayne Johnson, cosa que hizo, fue un buen pasaporte para el montón de películas de acción que haría en la próxima década y siguiente, y también pues ofrecer un espectáculo exótico que pudiera asemejarse a otras aventuras semejantes como Conan, etcétera, etcétera. Así que película entretenida y muy menor, pero que en todo caso delata el buen oficio y la ductilidad de un tío como Chuck Russell, que se mereció hacer unas cuantas películas
películas más de este estilo. Porque aquí más o menos acaba su trayectoria. Hay un thriller con Kim Basinger que aquí en España se tituló La bendición, que no funcionó en taquilla, fue del año 2000 y es menos recordado, pero probablemente si le volvemos a echar un vistazo vuelva a mostrar el oficio que este señor desplegaba por soleares y también la imaginación y respeto y conocimiento por el cine de género y los recursos del público que manejaba. Así que descanse en paz, Chuck Russell, fallecido a los 68 años, todavía nos debías alguna película grande. Hay que decir que luego se dedicó al cine de videoclub, hizo dos con John Travolta y una con Bruce Willis, no especialmente memorables, ya de esa etapa un poquito de buscar en el subsuelo de ambos actores, que no obstante, seguramente que si las vemos, pues vemos cosas, porque yo siempre tengo la esperanza de que el buen hacer de un director como este, incluso en una película de bajo presupuesto y sin pretensiones como aquellas, se notase. Así que, sin más, déjame tu comentario si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado el recuerdo de Chuck Russell, que falleció hace ya algunos días, pero ya te digo que no es el típico realizador al cual le dedican artículos, galerías y reflexiones, y que sin embargo pues merece un vistazo y merece nuestro abrazo y nuestro cariño. Soy Juanma González, déjame un comentario, repito, hipea el vídeo, dale like, sigue el canal @L de Cultura, me sigues en Twitter @confecinépata y más, y todo eso que se dice en YouTube. Hasta luego.